La esperanza y el temor son inseparables y no hay temor sin esperanza, ni esperanza sin temor. El profesor Pedro Castillo será proclamado en los próximos días nuevo presidente del Perú para el periodo 2021-2026. Castillo, un personaje político desconocido para los grandes medios, surgió como sorpresa en las elecciones generales peruanas de 2021. Candidato del partido de izquierda Perú Libre y al que todavía una semana antes de la cita con las urnas del 11 de abril las encuestas otorgaban un puesto marginal, por detrás de 5 o 6 contrincantes, casi todos del centro derecha o de la derecha. Su ascenso meteórico en escasos días, casi en cuestión de horas, siempre mirada de los medios y las encuestadoras, le catapultó a la victoria provisional en la primera vuelta con el 18,9% de los votos. El 6 de junio, Castillo se batió en una segunda vuelta muy reñida con Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, una política con mucho más experiencia y unos planteamientos muy distintos, antagónicos en numerosos puntos, aunque llamativamente coincidentes en otros. A ambos se les ubica en los extremos y se les adjudican discursos populistas y tendencias autoritarias. Castillo ganó esta segunda vuelta con escasos casi 40.000 votos, y aunque legalmente aún no ha sido proclamado, esto ocurrirá incuestionablemente en horas o en solo unos días. Por lo pronto, Perú Libre, hasta ahora extraparlamentario, ya dispone en el Congreso de una mayoría simple de 37 escaños sobre 130, 13 más que Fuerza Popular, segundo en los comicios. Es lo que hay, amigos. Hoy conozcamos quién es Pedro Castillo y, aún más importante, qué propone para el Perú. Acompáñame. Castillo, un docente de primaria cuyo bagaje de defensor de causas populares se circunscribe al terreno sindical, quiere reemplazar la Constitución de 1993, legada por el presidente Alberto Fujimori y convertida en emblema por su hija. Castillo lo desea con el fin de refundar el Perú. Propone dejar atrás el neoliberalismo y gobernar con un enfoque de economía mixta, otorgando al Estado una gran capacidad de intervención. El duelo Castillo-Fujimori, con su marcada antinomia ideológica en el fruto de una competición que arrancó fragmentada y dispersa sin favoritos claros, ha sido posible por el derrumbe de la credibilidad de los partidos y los políticos situados en posiciones intermedias del espectro, o que los lectores, hartos de escándalos de corrupción, forcejeos institucionales y maniobras corporativas, identifican con unas élites y un establishment negligentes y exclusivistas. Perú va por su cuarto presidente del actual ejercicio constitucional, iniciado con las elecciones de 2016, algo inédito e inaudito en la historia del país. Y 7 de los 9 jefes de Estado sucedidos desde 1985 han estado de alguna manera investigados, acusados, condenados, encarcelados, es decir, en el foco de la justicia penal. Sus agrupaciones se desmoronaron en elecciones ulteriores y algunas ya ni siquiera existen. Esta es la foto política de un Perú herido, ávido de nuevas voces, de nuevos rostros, de nuevas esperanzas. Perú Libre presenta a su candidato con estas palabras: Castillo significa la postura más preclara de la izquierda peruana, la que se prepara y organiza las bases populares, con un mensaje sencillo pero contundente respecto a lo que debe ser el país. Representa a la izquierda del Perú profundo, a diferencia de la izquierda de París, en una clara alusión a la izquierda conservadora. Pedro Castillo Terrones no es exactamente un recién llegado a la política de partidos, aunque su aspiración a la presidencia de la República en 2021 constituye su primera tentativa electoral a nivel nacional. Pedro Castillo, de 51 años, casado y con 3 hijos, es oriundo del Perú rural, concretamente de la provincia cajamarquina de Chota, en el norte serrano del país. En su juventud participó en las rondas civiles organizadas por los campesinos de la región para defenderse de las bandas de ladrones de ganado y el terrorismo de Sendero Luminoso. Estudió magisterio y en 1995 se instaló profesionalmente en su provincia como maestro rural de escuela pública primaria. En 2002 candidateó sin éxito a la alcaldía de Anguía,
pequeño municipio de Chota en la lista del Perú Posible, la formación centrista del entonces presidente peruano Alejandro Toledo. Castillo continuó por unos años en la sección de Perú Posible de Cajamarca, pero fue en el sindicalismo donde sus actividades cobraron relieve. En particular, llegó a la dirigencia del Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción, CONARE, facción luchadora del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú. En 2017, presidiendo el Comité de Lucha del CONARE contra la Reforma Educativa, Castillo adquirió notoriedad nacional por su liderazgo en la huelga indefinida y las marchas convocadas por los enseñantes del Ministerio de Educación, en exigencia de alzas salariales y en protesta por el compromiso del entonces presidente liberal conservador Pedro Pablo Kuczynski con la reformulación del estatus de los maestros y las escuelas públicas. En octubre de 2020, Castillo fue presentado como su postulante para la elección presidencial de 2021 por Perú Libre, pequeño partido descrito a sí mismo como de izquierda socialista, crítico con la claudicante izquierda tradicional y comprometido con el marxismo-leninismo, y una interpretación autóctona de esta doctrina política, el mariateguismo. También propugnaba una descentralización federalista del Estado. Fundado en origen en 2007 por el médico Vladimir Cerrón Rojas, 2 veces gobernador regional de Junín, Perú Libre carecía de representación en el Congreso, si bien había sacado 500.000 de votos, el 3,4%, en las legislativas extraordinarias de enero y disponía de un puñado de alcaldías provinciales y distritales. Cerrón, secretario general de Perú Libre, hubo de renunciar a la candidatura presidencial al pesar sobre él una pena suspendida de 4 años de prisión por un caso de corrupción. La abogada Dina Boluarte Segarra fue escogida para completar la fórmula como candidata a la primera vicepresidencia. En el momento de su nominación, Castillo, reiterando el mentis de la acusación recibida cuando la huelga sectorial del 2017, negó enérgicamente que tuviera lazos con el controvertido Movadef, habitualmente descrito como el brazo político encubierto de Sendero Luminoso. La imputación fue reiterada a lo largo de la campaña electoral por sus adversarios, que han llegado a relacionarlo directamente con la organización terrorista maoísta. Y claro, secundado y haciendo eco por la gran mayoría de medios de comunicación nacionales que no dudaron en apoyar abiertamente a Keiko Fujimori. Los gobernantes le mienten al pueblo y no cumplen sus promesas. Estamos ante un Estado ciego, sordo y mudo frente a las necesidades y problemas que enfrentamos los peruanos, afirmó Castillo al ser proclamado candidato de Perú Libre, cuyo eslogan es "No más pobres en un país rico". En su plan de gobierno Perú al Bicentenario sin corrupción y en sus mensajes de viva voz, Castillo aboga por una economía popular con mercados, que por definición no abjura del sistema capitalista, pero sí contempla escenarios de economía mixta, partiendo del fortalecimiento del rol regulador del Estado. Se trata, asegura, de superar el ciclo de desigualdad, corrupción, abandono a nuestras familias y remate de nuestras riquezas. Entre el manifiesto electoral con que Perú Libre llegó a la segunda vuelta de junio y por otro lado las proclamas orgánicas, los artículos del secretario general y la propia versión del plan entregado al Jurado Nacional de Elecciones antes de la primera vuelta de abril, se advierte un cambio de tono. Si en estos el partido de Cerrón emplea una retórica donde abundan las expresiones revolución, contrarrevolución, socialismo, capitalismo, en aquel se omiten todos esos términos y se prefiere hablar de un cambio progresivo pero profundo, verdaderamente democrático, guiado por la búsqueda de derechos y oportunidades para todos con justicia y paz. La primera versión del plan advoca un Estado fuerte y con facultades, pasando de mero Estado vigilante supervisor al Estado interventor, planificador e innovador, empresario y protector, del Estado regulado por el mercado al Estado que regule el mercado. Punto añadido, tras pasar a la segunda vuelta, Castillo suscribió una alianza antifujimorista con Verónica Mendoza, la sexta más votada y representante de Juntos por el Perú,
un partido de izquierda considerado más moderado que Perú Libre. El plan de Castillo y su colectividad define una serie de medidas urgentes para los primeros 100 días del gobierno del pueblo. Para empezar, señalan, toca frenar de inmediato con un programa nacional Perú Libre de pandemia basado en la evidencia científica y el compromiso de vacunar a todos los mayores de 18 años antes de fin de año de la ciaga COVID-19, que llegó al país cuando el sistema de salud ya estaba colapsado tras décadas de abandono y políticas privatistas. Dicho sea de paso, en enero de 2021 el candidato dio positivo en el test de coronavirus sin mayores consecuencias para su salud. Si bien en abril un problema respiratorio requirió su examen médico en una clínica. De llegar Perú Libre al Ejecutivo, avanza Castillo, el Estado incrementará sustancialmente la inversión social, pero sin arriesgar el equilibrio macroeconómico en el mediano plazo. Frenará las importaciones de bienes básicos que perjudiquen la producción nacional. Construirá una red nacional de gasoductos para generalizar el consumo en todo el país del gas de camisea y pondrá las bases de una segunda reforma agraria. El candidato afirma que quiere fomentar la empresa privada, pues la considera esencial para la reactivación económica tras un año de histórica recesión. Pero los empresarios locales y las multinacionales del sector primario tendrán que asumir un aporte justo a las necesidades fiscales de la sanidad y la educación, que requieren mejorar la presión tributaria. Según el aspirante izquierdista, las nuevas reglas sobre los impuestos y regalías supondrán de hecho nacionalizar nuestras riquezas. En la versión del plan depositada en el Jurado Nacional de Elecciones, las menciones a la nacionalización y estatización de sectores estratégicos de la economía son mucho más explícitas. Lo mismo sucede con los monopolios y los oligopolios, que en el primer documento promete prohibir, mientras que en el segundo ofrece regular y revisar. Un eventual gobierno de Perú Libre abordará también la creación de un nuevo sistema nacional de pensiones que ya no cuenta con las administradoras privadas de fondos. Un elemento clave del plan de Perú Libre es la convocatoria de un referéndum constituyente con gran diálogo nacional y popular. Los peruanos, explica Castillo, serán consultados sobre si desean una nueva constitución que reemplace a la Carta Magna del 93, un documento viciado en origen fruto de un golpe de Estado y con matriz colonial, el cual prioriza los intereses privados sobre los intereses públicos, el lucro por encima de la vida y la dignidad, arguye Castillo. Según él, la nueva Constitución habrá de reconocer expresamente derechos específicos en salud, educación, alimentación, vivienda, el buen vivir de los peruanos, así como a los pueblos originarios del país. Pedro Castillo ha advertido, concitando una lluvia de críticas, que la convocatoria de una asamblea constituyente conllevaría la desactivación en el acto del Tribunal Constitucional, ya que éste resuelve de espaldas al pueblo. El tribunal que le sucediera, al igual que los altos magistrados del Poder Judicial, sería elegido por mandato popular. No olvida desgranar una batería de actuaciones en el sector educativo. Él, por supuesto, como maestro de profesión, tiene las capacidades de hacerlo, quien dedica uno de sus 7 ejes prioritarios al retorno seguro de los alumnos a las clases presenciales en tanto dure la pandemia. Ahora bien, el documento Perú al Bicentenario sin corrupción no menciona la derogación de la ley de la reforma magisterial, uno de los caballos de batalla en la huelga del 2017. Castillo es comparado desde los medios de comunicación con el socialista boliviano Evo Morales, otro dirigente político precedente del campo y del sindicalismo. Si bien él ha hecho tantas o más alusiones a la Revolución Ciudadana y al socialismo del siglo XXI del ecuatoriano Rafael Correa, Castillo ha preferido guardar la distancia de la Venezuela bolivariana. Ahora bien, Castillo y su antagonista de la derecha, Fujimori, emplean un lenguaje común muy conservador en el terreno de las costumbres sociales. Aquí el maestro, hombre de convicciones religiosas católicas, ensalza los valores tradicionales de la familia y la escuela, y deja claro su rechazo a los enfoques de género, a los planes educativos, al aborto y al matrimonio de la unión civil de parejas del mismo sexo.
Como se dice, el papel lo aguanta todo. Ahora toca esperar y desear que la próxima gestión de Pedro Castillo pueda aplicar algunos cambios, porque el Perú realmente lo necesita. Pero debemos de ser realistas, la estabilidad del Ejecutivo estará siempre en la cuerda floja. La derecha no perdonará jamás que Castillo haya osado quitarle el poder. Es lo que hay, amigos. Si te ha gustado, dale un like y compártelo. Y si no, coméntanos aquí el porqué. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Un poquito el corazón. Todos necesitamos sentirnos llenos. Lo bueno se nos escapa en cualquier momento. Tienes que intentar luchar por seguir tus sueños.